muy importante y que ha cambiado eh, grandemente en estos, podríamos en estos 30 últimos años, es que se ha empezado a que el anestesiólogo no solo conozca al paciente en el quirófano, sino que el anestesiólogo pueda evaluar al paciente que va a ser sometido a una cirugía previamente al acto quirúrgico. Esto ha hecho, ¿no? Esto lo llamamos evaluación preanestésica, ha hecho de que disminuya la tasa de mortalidad y de morbilidad asociada al acto anestésico. ¿Por qué razón? Porque es el anestesiólogo quien va a hacer una evaluación mucho más amplia del estado funcional. No solamente estamos hablando del estado físico, sino del estado funcional de los pacientes que ingresan a quirófano a ser sometidos a una intervención quirúrgica, sea esta de manera programada o sea esta emergente. La evaluación preoperatoria entonces ha cobrado gran relevancia en estos últimos años debido a lo que les he mencionado y también a que cada vez ingresan al quirófano pacientes mucho más mayores, ¿no? Acuérdense que nuestra tasa de supervivencia a través de los años ha estado incrementando y por ende cada vez son pacientes mucho más longevos que pueden presentar una patología de emergencia y que tiene necesidad de ingresar al quirófano. A sabiendas del estado físico funcional que tiene un paciente ya geronto. De igual manera, cada vez se está tratando de realizar procedimientos quirúrgicos que no demanden una hospitalización de un paciente después del acto quirúrgico. Estamos hablando de lo que llamamos nosotros cirugía de día o cirugía ambulatoria. ¿Esto con qué fin? Con el fin, en primer lugar, de que el paciente pueda reincorporarse rápidamente a su seno familiar. Esto es muy importante, sobre todo en niños, donde el hecho de la hospitalización crea un estrés en ellos, el estar alejados de su hogar y de sus padres. Y por otro lado, la cirugía ambulatoria, cirugía de día, es una subrama, podríamos decir, de la cirugía y de la anestesia, que tiene como fin realizar intervenciones quirúrgicas muy seguras, con personal altamente especializado, que el paciente al término de la cirugía se pueda retirar a su hogar y con todo el tratamiento que requiera por la intervención quirúrgica a la cual fue sometido. Hay un fondo detrás de ello, un fondo de reducción de costos hospitalarios, dado de que cada vez hay mayor demanda de las áreas de hospitalización y no contamos con las suficientes camas para internar a todos los pacientes en el postoperatorio. Por otro lado, se están desarrollando cada vez tecnologías más complejas. Se están haciendo diagnósticos y tratamientos sin necesidad de que el paciente llegue a un quirófano y en el cual el anestesiólogo se le solicita que concurra a estos lugares, como son tomografía, como son resonancia, como son gastro y otros, odontología y otros lugares dentro del hospital, para que administre sedación consciente y para ello, para poder garantizar que este procedimiento se realice de la manera más segura y eficaz. Por otra parte, cada vez hay más cirugías mucho más complejas y de mayor duración y que demanda una evaluación adecuada, funcional del paciente para poder planificar de manera óptima qué tipo de anestesia es la más adecuada en este caso. Y indudablemente que todo está orientado a una disminución de la tasa de complicaciones, a la disminución de la tasa de mortalidad que indudablemente va de la mano con la reducción también de costos hospitalarios. Es a través de esta evaluación preoperatoria donde el anestesiólogo va a educar al paciente, va a responder a las preguntas que el paciente o su acompañante, su tutor, su apoderado, en el caso de un niño, sus padres, requieran saber sobre el acto anestésico, con la finalidad de tranquilizar a la familia al paciente, y al paciente, indudablemente, reduciendo su ansiedad frente al evento al cual va a ser sometido. Por otra parte, si uno conoce al paciente previamente, va a evitar de que llegue un paciente sin una adecuada
preparación al quirófano y por ende la necesidad de que se suspenda una intervención quirúrgica porque ha habido una mala preparación no se va a dar, porque ya el paciente pasó por una previa evaluación de anestesiología. Por otro lado, esta evaluación me va a permitir hacer una evaluación integral del paciente. No solamente se hace un examen de riesgo a través de la evaluación de la vía aérea o a través de un resumen de la historia clínica para saber si hay antecedentes que son contributorios de incremento de riesgo anestésico, ¿no? Entonces, esta evaluación me va a permitir identificar estos riesgos y disminuirlos para que se eviten las suspensiones, para que se haga una buena planificación del acto anestésico y el paciente reciba la técnica anestésica adecuada. Al final de la evaluación preanestésica se concluye con un consentimiento informado donde el paciente o su apoderado firma consintiendo la anestesia que van a recibir. La Sociedad Americana de Anestesia, ¿no?, establece de que tanto la visita preanestésica como la evaluación en una consulta anestésica, ¿no?, me va a permitir planificar adecuadamente cómo yo voy a administrar la anestesia al paciente, dependiendo indudablemente del tipo de intervención a la cual va a ser sometido. Esta entrevista que yo realizo con el paciente se hace, como les digo, o en consulta, ¿no?, o en una visita preanestésica que se realiza ya cuando el paciente está hospitalizado. Nosotros realizamos en el hospital, estoy hablando en este caso de salud, la consulta preanestésica. En esta consulta preanestésica, el paciente que va a ser sometido a una cirugía programada acude para poder ser evaluado e indicar cuál sería el mejor planteamiento para el paciente frente a la intervención quirúrgica a la cual va a ser sometido. Además de eso, también nos permite la consulta detectar algunas patologías que de repente se pasaron al cirujano o en su momento respectivo el paciente no las tenía, ¿no?, para poder complementar lo que el cirujano solicitó al paciente, si es que yo considero que el paciente requiera para llevar un acto anestésico de manera segura, ¿no? El examen físico es fundamental. Debemos hacer una evaluación del peso, la talla, todos los signos vitales, la evaluación de la vía aérea, que para el anestesiólogo es fundamental. Y dentro de lo que es el examen físico, el examen del aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, y indudablemente, dependiendo del tipo de anestesia que se va a planificar con este paciente, si es que nosotros vamos a someter al paciente a una anestesia regional, indudablemente exploraré, si va a ser una anestesia raquídeo epidural, exploraré la región dorsolumbar. Si va a ser un bloqueo supraescalénico o supraclavicular o infraclavicular, indudablemente palparé la zona donde yo voy a poder realizar este acceso para este bloqueo. ¿Qué metodología es la que se aplica? Primero es la revisión de la historia clínica de manera muy detallada. Luego hacemos el examen físico, revisamos los resultados de las pruebas complementarias y en función a esto podemos nosotros determinar el grado de riesgo de la anestesia para el paciente. Y indudablemente que también en la consulta nos va a permitir, si el paciente requiere una premedicación para disminuir su ansiedad o tengo que darle una recomendación sobre los medicamentos que el paciente tomara, yo debo realizarlo en este momento. Entonces, es muy importante, dentro de los que son los antecedentes a investigar, es la historia quirúrgica previa o anestésica que el paciente ha tenido. Es decir, si ha tenido una cirugía previa, cómo le fue con la anestesia en esa cirugía, qué tipo de anestesia recibió, si hubo algún problema para al anestesiólogo al administrar anestesia, ¿no?, si presentó alguna reacción adversa a un fármaco relacionado con la anestesia. Estas son cosas muy importantes a preguntar al paciente. Cuando hablamos también de antecedentes, es muy importante señalar lo que son los antecedentes cardiovasculares, ¿no? El antecedente de una patología cardiovascular, de hipertensión, de antecedentes de infarto de miocardio,
si el paciente es un fibrilador o tiene arritmias o es portador de un marcapaso o un paciente que tenga un cuadro de insuficiencia cardíaca. En lo que se respecta a los antecedentes respiratorios, es muy importante señalar, sobre todo en niños, si el niño ha tenido una infección respiratoria común, por lo menos debe pasar 14 días después de ese proceso respiratorio para que un paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente de manera programada. Otra de las cosas que son importantes de investigar es si el paciente tiene antecedentes de fibrosis pulmonar, de POC, de asma, otras enfermedades respiratorias como el apnea del sueño, problemas de rinitis o sinusitis alérgicas. Y en la actualidad, si el paciente ha estado enfermo del COVID de manera grave por las secuelas respiratorias que ha producido el COVID. Dentro de las patologías digestivas es muy importante preguntar si el paciente es un regurgitador, tiene una hernia hiatal. En este caso también debemos saber que se considera a un paciente obeso como un paciente con riesgo de broncoaspiración, porque un paciente obeso tiene una elevación del ángulo esofágico diafragmático y por lo general es un paciente regurgitador, ¿no? Lo mismo pasa con las gestantes, sobre todo cuando estas están en el tercer trimestre, porque el crecimiento del útero hace que se desplace el diafragma hacia arriba y por ende puede haber problemas a nivel de ese esfínter esofágico. Los otros antecedentes digestivos que son muy importantes es si el paciente tiene una patología hepática que condiciona alteraciones de la coagulación o alteraciones farmacológicas. Con respecto a la patología endocrina, si el paciente es diabético o no lo es, si tiene una patología de tiroides, si el paciente toma corticoides por una enfermedad de Addison, por ejemplo, o tiene un feocromocitoma. La gestación es todo un capítulo de lo que es anestesia por todas las alteraciones fisiológicas y anatómicas que se producen en la mujer gestante. La presencia de trastornos del sistema nervioso o del sistema musculoesquelético. E indudablemente, muy importantes son los antecedentes alérgicos que el paciente haya tenido previamente, como la penicilina, alergias a cefalosporinas, analgésicos, a AINES, aspirina, anestésicos locales, o alergias ambientales como a látex o de tipo alimentario. Con respecto a los medicamentos que toma el paciente, las recomendaciones deben estar escritas en la historia clínica que el paciente se le hace en la consulta anestésica, donde se le va a indicar al paciente qué cosa debe continuar tomando y qué cosa debe suspender el día de su cirugía. Con respecto a los medicamentos para la hipertensión arterial, se recomienda que el paciente debe continuar con todos sus medicamentos, a excepción de los que toman inhibidores de la ECA. En este caso, al paciente se le indica que no debe tomar este medicamento en el día de su cirugía. Con respecto a los diuréticos, que son coadyuvantes al tratamiento de la hipertensión, se señala que el paciente debe dejar de tomarlo, sobre todo si tenemos el potasio por cifras por debajo de 3 milicoequivalentes por litro. Con respecto a pacientes diabéticos, si es un paciente diabético y que toma hipoglicemiantes orales, se debe suspender el tratamiento de la diabetes el día de la operación. Y si el paciente recibe insulina, se suspende la misma el día operatorio. Y esto indudablemente está en relación por el ayuno, ¿no? Un paciente diabético que encima está en ayuno, la posibilidad de una hipoglicemia es muy alta, así el paciente va a tomar sus medicamentos el día de la cirugía. Con respecto a los pacientes que son usuarios de broncodilatadores, sobre todo estamos hablando de los pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar o asma bronquial, este tipo de pacientes debe seguir con su tratamiento tanto de mantenimiento y corticoides que usan por vía respiratoria, incluso el día operatorio. Con respecto a los pacientes que toman corticoides, se señalan que debe pasarse de corticoides de vía oral a vía endovenosa para evitar que el paciente me pueda hacer un rebrote o al contrario llevarme a un
la disminución de cortisol, que es una complicación muy severa para el acto anestésico. Pacientes hipotiroideos deben continuar con su tratamiento para la tiroides incluso el día operatorio, y los que toman antidepresivos igualmente toman su tratamiento el día de la operación. Un capítulo aparte son aquellos pacientes que toman medicamentos que tienen relación con la hemostasia. Estamos hablando de aquellos que toman antiagregantes plaquetarios o que toman aspirina por indicación de un cardiólogo, o pacientes que toman warfarina porque son portadores de una válvula protésica cardíaca, o pacientes que han tenido antecedentes o tienen algo riesgo de trombosis venosa profunda y que reciben tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. En este caso, en este tipo de pacientes, la aspirina, sobre todo la aspirina, debe ser suspendida 10 días antes de la intervención quirúrgica. Con respecto al resto de medicamentos que son la ciclopidina, ciclodiprogel, que son medicamentos que también receta el cardiólogo, que son antiagregantes plaquetarios, existe mucha controversia entre si se debe suspender o no se debe suspender estos tratamientos. Y los trabajos que se han publicado son muy contradictorios. Entonces, la recomendación que se tiene es que se suprima incluso estos medicamentos el día de la observación quirúrgica. Con respecto a la warfarina, que lo usan los pacientes portadores de válvulas protésicas, lo que se hace es solicitar al paciente de que es el INR, ¿no?, que es un marcador serológico que me ve los tiempos de tromboplastina activada, debe ser menor de 1.5 para que un paciente pueda entrar de manera programada a una intervención quirúrgica. ¿Cómo yo hago que mi INR se ponga en 1.5? Es a través de la administración de plasma. Generalmente estos pacientes que deben ingresar quirófano de manera programada, se solicita plasma fresco para pasarle al paciente y poder mejorar su tiempo de tromboplastina parcial y activada para que no haya problemas de sangrado durante la cirugía. En el caso de pacientes que toman o reciben tratamiento con heparinas de bajo peso molecular, la normativa dice que solo el día de quirúrgico no se aplica el paciente este medicamento. Un capítulo aparte, como les dije, es la evaluación de la vía aérea. ¿Y por qué es un capítulo aparte? Porque es el anestesiólogo quien maneja la vía aérea en quirófano. Y por ende, si el paciente, y este manejo de la vía aérea no solamente se va a dar en anestesia general, sino incluso en una anestesia raquídea o una anestesia epidural o en cualquier bloqueo en el cual no te cogió el bloqueo y tienes que administrar anestesia general, es muy importante, por ende, hacer una evaluación antes de que se pueda ocurrir un hecho de fracaso de manejo de la vía aérea, ¿no? Para lo cual existen predictores de evaluación de la vía aérea. Tenemos muchos predictores del manejo de la vía aérea y hay algunos mucho más eficaces que otros. Actualmente se tiene el videolaringoscopio como una herramienta para hacer una evaluación de la vía aérea de manera más segura en los pacientes, ¿no? Sin embargo, siempre puede haber la probabilidad de que ya en el quirófano, ¿no?, podamos enfrentarnos con un paciente que tiene una vía aérea difícil. ¿Cómo tú evitas que se presenten estas catástrofes de mal manejo de un paciente con una vía aérea difícil? Indudablemente, estas catástrofes solamente se van a evitar si yo hago una evaluación de la vía aérea segura antes que el paciente yo lo lleve a un plano donde tenga que asistirlo ventilatoriamente. ¿Cuáles son esas pruebas? Una es el test de Maillard-Patin, otro es la apertura bucal, luego la capacidad de la protrusión dental y la movilidad del cuello, la movilidad cervical. En esta imagen estamos viendo cómo el anestesiólogo se pone a la cabeza del paciente y está haciendo la maniobra de liberación de vía aérea llamada maniobra de Zafa, en el cual, como ven ustedes, con ambas manos cogen los 3 últimos dedos, coge el maxilar de ambos lados
levanta hacia arriba, ¿no?, de manera suave, ¿no?, y de tal manera que con este movimiento la lengua que podría estar obstaculizando la vía aérea si el paciente no se hace esta maniobra, se cae hacia atrás y la vía aérea se libera de manera espontánea, solamente con esta maniobra. Indudablemente que para hacer esta maniobra uno tiene que tener la seguridad de que el paciente no tiene ningún problema a nivel de la columna cervical. Una vez que uno hace la evaluación de la vía aérea y califica el Mallampati, que también lo vamos a ver en esta clase, es que uno puede determinar el riesgo del paciente, ¿no? Este riesgo es muy diferente al riesgo que hace el internista, el cardiólogo. Es un riesgo frente a un acto anestésico. Y este riesgo está, como van a ver ustedes ahora, está en relación sobre todo a la funcionalidad, es decir, órganos que funcionen adecuadamente en el paciente. En segundo lugar, va a estar en relación a las comorbilidades que tiene el paciente. Y en tercer lugar, va a estar en relación a si es una situación de cirugía programada o si es una cirugía de emergencia. Por lo general, cuando hacemos esta evaluación de riesgo, cuando un paciente viene de consultorio externo, el ASA que el paciente va a tener, y lo tiene por general, es un ASA 1 o un ASA 2. ¿Por qué razón? Porque son cirugías programadas, la gran mayoría son pacientes sanos, que no tienen patologías de fondo, que no fuman, que no beben, ¿verdad?, y que su grado de funcionalidad de sus órganos está dentro de los parámetros normales. Este paciente que solo ingresa al quirófano, por ejemplo, porque tiene el tabique desviado, pero que no tiene ninguna patología, ningún antecedente que deteriore su funcionalidad, se le considera como un paciente ASA 1. El paciente ASA 2 es el paciente que tiene una comorbilidad, como ejemplo puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede ser un fumador, puede ser un bebedor también, pero social, puede ser un paciente que tiene un índice de masa corporal entre 30 y 40%. Sin embargo, este paciente que es portador de una patología, la tiene esta patología bien controlada. O sea, es un hipertenso controlado, un diabético controlado, un asmático controlado, etcétera. Y que está ingresando al quirófano para ser intervenido con una cirugía. Este es el ASA 2. El ASA 3 y el ASA 4 y el 5 son pacientes que ingresan al quirófano por la emergencia, ¿verdad? Son pacientes que, el ASA 3, por ejemplo, es un paciente que es diabético o hipertenso, pero mal controlado. Pacientes o que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, mal controlado, es un obeso mórbido, es un paciente que es un dependiente de alcohol, ¿no?, tiene una hepatitis activa. Son pacientes con deterioro de la función cardíaca, con una disminución de la fracción de eyección. Son pacientes portadores de marcapasos, son pacientes que están en diálisis, son pacientes que tienen antecedentes de infarto de más de 3 meses de evolución y que van a entrar por emergencia para una cirugía. Estos son los pacientes ASA 3. El paciente ASA 4 es el paciente que también ingresa por emergencia, que tiene las patologías que he mencionado anteriormente, a lo que se suma que su enfermedad de fondo es una enfermedad discapacitante, con alto riesgo. Pacientes que han tenido antecedentes de una isquemia miocárdica muy reciente, menos de un mes, o accidente cerebrovascular también de poco tiempo, que tienen la fracción de eyección menor del 50%, que tienen una disfunción valvular severa, o están sépticos, o que están en una insuficiencia renal aguda sin diálisis. Ese es el paciente ASA 4. Luego tenemos el paciente ASA 5, que es aquel paciente moribundo, cuya sobrevida por el acto quirúrgico es casi escaso. Y este paciente también es aquel paciente que ingresa al quirófano como una alternativa final
para poder rescatarlo, a sabiendas de la alta probabilidad de que el paciente se muera durante la cirugía. Entonces acá tenemos la clasificación del ASA. ASA 1 tiene una mortalidad de 0.06. El ASA 2 tiene una mortalidad del 0.47. El ASA 3 tiene una mortalidad del 4.4%. El ASA 4 del 23.5%. El ASA 5, una mortalidad del 52.9%. E indudablemente tenemos el ASA 6, que es el que el paciente donante cadavérico, 100% va a morir. Y si yo le agrego una E a esta nomenclatura, estaríamos hablando de una situación de emergencia. Además de este riesgo que nosotros realizamos, calificación de riesgo anestésico, hay un riesgo que está asociado al procedimiento quirúrgico. Es decir, hay cirugías que tienen mayor riesgo que otras. ¿Cuáles son las cirugías de riesgo alto? Son las cirugías urgentes, aquellas cirugías de emergencia en pacientes de edad avanzada. Las cirugías vasculares de aórtica y vasculares mayores. Las cirugías vasculares periféricas. Aquellas cirugías donde vamos a tener altas pérdidas de fluidos y de sangre. En estas cirugías de este tipo, el riesgo asociado va a ser más del 5% para una mortalidad. Son aquellas cirugías de riesgo intermedio, la endarterectomía carotidia, la cirugía de cabeza y cuello, las cirugías intraperitoneales o de tórax, la cirugía ortopédica y la cirugía de próstata. Esta tiene menos del 5% de mortalidad. Y luego tenemos las cirugías de riesgo bajo, aquellas que tienen menos del 1% de mortalidad, como son la cirugía de catarata, cirugía de mama, procedimientos superficiales y procedimientos endoscópicos. Durante la consulta preanestésica o durante la visita preanestésica, el anestesiólogo que hace la visita va a determinar si el paciente, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, administrarle o indicarle una premedicación. ¿Qué finalidad tiene la premedicación? Disminuir los riesgos del paciente frente al acto quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? De todas, son las náuseas y los vómitos a la cabeza. Se considera la complicación más frecuente, está entre un 10 a 30%. ¿Y quiénes son los pacientes o las cirugías donde más van a presentar náuseas y vómitos los pacientes? Son las mujeres, las que no fuman, las que han tenido un antecedente previo de vómitos y náuseas en cirugías previas, pacientes donde se usa opioides en altas dosis durante una intervención quirúrgica, o en pacientes que reciben una cirugía laparoscópica, sea esta ginecológica, sea cirugía general, cirugías de mama, cirugías testicular, cirugías oculares, cirugías de oído medio e interno. En todas estas cirugías el riesgo de náuseas y vómitos es muy alto. ¿Y cómo entonces nosotros, qué medicamentos administramos para las náuseas y vómitos? Además debemos tener en cuenta de que hay pacientes que tienen más riesgo a vomitar, ¿no? Ya he mencionado, las embarazadas, las que tienen hernia yateal, las que tienen reflujo gastroesofágico, pacientes obesos, diabéticos mal controladas y pacientes con traumatismo. ¿Qué medicamentos debo yo indicar en estos pacientes en los cuales tenemos estos riesgos? Tenemos a los antihistamínicos como la cimetidina y la ranitidina, que yo puedo administrarlo tanto por vía endovenosa o por vía oral, por lo menos una hora antes de que se realice el procedimiento quirúrgico. A esto se asocia el uso de antiácidos no particulados, que también tú le puedes administrar al paciente por vía oral. Y la administración de antieméticos procinéticos como la metoclopramida, que también lo puedes utilizar por vía endovenosa. También se manejan las náuseas y los vómitos, ¿eh? Sobre todo aquellos pacientes que tienen un riesgo moderado o un riesgo alto de presentar las náuseas y vómitos. En el caso que el paciente tenga un riesgo moderado, yo debo usar corticoides que han demostrado
un gran valor para el manejo de las náuseas y vómitos como la dexametasona, en dosis de 4 miligramos endovenoso. Y en aquellas pacientes que sí hay un riesgo alto, administrar el ondansetron más la dexametasona para el manejo de las náuseas y vómitos. Otro aspecto importante que se evalúa en lo que es la premedicación es el manejo de la ansiedad. Muchos pacientes, por experiencias previas que hayan tenido, no gratas en las cirugías, o por el temor al dolor, ¿verdad?, con la finalidad de evitar que te llegue al quirófano un paciente taquicárdico, hipertenso, o por la ansiedad propia que es una intervención quirúrgica, yo debo hacer la visita preanestésica y transmitir tranquilidad al paciente, ¿no? ¿En qué pacientes es muy importante ver lo de la premedicación y en qué pacientes no? En aquellos pacientes que son hipertensos, hay trabajos ya publicados que estos pacientes van mucho mejor si es que se administra en la noche previa a la cirugía un ansiolítico. O sea, van a llegar con cifras de normotensión a sala y no con cifras muy altas de hipertensión por la ansiedad propiamente dicha. Pero no, tú no puedes administrar a todos los pacientes las benzodiazepinas, ¿no?, para reducir la ansiedad. Debo pensar bien en pacientes muy ancianitos, ¿no?, que puede haber una depresión del sistema respiratorio. Puedo yo producir una apnea de origen central en este tipo de pacientes, o en aquellos pacientes que ya de por sí tienen un deterioro neurológico, potenciar este efecto de deterioro neurológico, y en vez de favorecer un buen manejo del paciente, estaríamos provocando problemas en este paciente por la administración de una benzodiazepina. ¿Cuáles son las benzodiazepinas que más se utilizan? La de mayor uso es el midazolam, que tú puedes administrarlo por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, ¿no? Esto con la finalidad de que te llegue un paciente tranquilo al quirófano, ¿no?, que puede ser conducido adecuadamente por la anestesia durante el acto quirúrgico, o administrarle el lorazepam por vía oral, también con el mismo fin, ¿no?, de disminuir la ansiedad. Luego tenemos los pacientes que son asmáticos, ¿no?, los pacientes que son portadores de asma. En estos pacientes, si el paciente recibe tratamiento con un broncodilatador, el paciente debe, antes de ser conducido al quirófano, debe colocarse 2 puffs con una aerocámara del medicamento que utiliza para mantenimiento, que podría ser el bromuro dipatrópico. Asimismo, también la profilaxis antibiótica también se considera que debe ser realizada esta por lo menos 1 hora antes que el paciente va a hacer quirófano. Y actualmente se utiliza mucho cefalosporinas de primera generación y cefalosporinas de segunda generación a administrar 1 hora antes que el paciente sea intervenido. Algo muy importante que debemos señalar son los exámenes de laboratorio que el paciente debe tener en su historia clínica para que pueda ser sometido a una intervención quirúrgica de manera segura. Hay muchos estudios que se han realizado con la finalidad de que estos exámenes se reduzcan al mínimo los necesarios. Y estos estudios que se han realizado están hechos en función de evidencias y cómo estos análisis ayudan para poder decidir por un tipo de anestesia o estar prevenidos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Lo que se ha visto es que pedimos muchos exámenes y por lo general no sabemos saber por qué lo piden, y en segundo lugar no nos ayudan para un manejo del paciente de manera adecuada. Así, por ejemplo, el electrocardiograma, que es indiscutiblemente se debe solicitar a todo paciente mayor de 60 años, ¿no? Se ha visto actualmente de que tenemos cada vez más estos pacientes obesos, jóvenes, que han tenido un cuadro de un infarto cardíaco, ¿no?, solamente
por su sedentarismo o por la obesidad, y eso se ve cada vez en gente más joven. Por eso que la indicación de un electrocardiograma por el cirujano no solo debe estar en relación a la edad, sino debe estar en relación a las comorbilidades que el paciente tenga. No se recomienda, algunos señalan que no se recomienda tomar EKG a todos, sino en aquellos pacientes que se requiera por comorbilidades presentes que el paciente tenga. Por ejemplo, un paciente hipertenso de larga data indudablemente va a tener que solicitarse un electrocardiograma antes que ingrese al quirófano. La radiografía de tórax, ¿no? También es muy importante. Esto ha estado mucho en controversia, que solamente se debe pedir radiografía de tórax a los pacientes que van a ser sometidos a una anestesia general y no a todos los pacientes, ¿no? Otros señalan que no solamente deberían pedirlos a pacientes muy ancianos, mayores de 60 años, o a pacientes obesos o que tengan antecedentes de fumadores. Sin embargo, ahora hay todo un esquema de manejo para solicitud de exámenes auxiliares, donde la radiografía de tórax es muy importante, muy importante. Sobre todo ahora con el COVID, que no sabemos si el paciente tiene alguna secuela por esa enfermedad. Las pruebas de sangre son indudables, desde un hemograma completo, hemoglobina, pruebas de coagulación, y sobre todo estas pruebas de coagulación cuando hay antecedentes de trastornos hereditarios o el paciente te refiere de que ha sido operado anteriormente y ha tenido que usarse sangre porque ha tenido problemas en la coagulación. La glicemia también es muy importante y va a estar en relación sobre todo a los antecedentes de diabetes mellitus o no que tengan los pacientes. Y lo que más se recomienda es pedirle hemoglobina glicosolado en vez de la glucosa. Respecto al ayuno, esto es importantísimo. Un paciente que ingresa al quirófano tiene que estar en ayuno. Cuando hablamos de ayuno, señalamos un ayuno de 8 horas, ¿no?, para una anestesia general, y ese ayuno significa no comidas grasosas, no agua, ni otro tipo de alimentos sólidos. En el caso de mujeres que lactan a sus bebés, ¿no?, se recomienda de que el niño tome su última leche de pecho 4 horas antes de la intervención. Igualmente se habla para aquel niño que no toma leche materna, sino toma leche maternizada o la lactancia es mixta, se habla de un ayuno de 6 horas. Esto que estoy mencionando es algo que aún no ha cambiado, a pesar de que existen muchos trabajos que hablan de que la leche materna podría incluso un lactante tomar 2 horas antes de una intervención. Se habla de que sobre todo en los extremos de la edad, o sea, o muy ancianos o muy niños, no deberían estos pacientes ser sometidos a muchas horas de ayuno por la posibilidad en estos tipos de pacientes, no solamente a la hipoglicemia, sino también a la deshidratación. Y esto sería con respecto a lo que es la evaluación preanestésica. Antes de acabar, quería tocar estos 2 términos que son muy importantes. Existe dentro de lo que es la anestesiología todo un capítulo que se llama el capítulo de eras. Este capítulo trata de lograr que el paciente no solamente sea operado, sino que las funciones que el paciente tenía antes de la cirugía, su función cognitiva sobre todo, se mantenga y en el postoperatorio esta se presente de igual manera con la misma intensidad. Dado que hay mucho trabajo que señalan que sobre todo cuando se somete a anestesia a un paciente muy anciano, se presentan en estos pacientes alteraciones de la cognición en el postoperatorio inmediato y que demoran a veces hasta semanas para lograr la cognición total, ¿no?, una adecuada conexión con su medio
eh, con su medio familiar. Entonces, ¿qué es entonces la finalidad ahorita de la anestesia? Es detectar a aquellos individuos que tienen un mayor riesgo de que un acto anestésico les altere mucho más su funcionalidad. Y estos son los ancianos, donde sabemos de que hay un desacoplamiento interneuronal que altera su cognición y que en muchos casos este tipo de pacientes incluso toman muchos medicamentos. Este tipo de paciente, por ende, tiene que ser evaluado adecuadamente y plantear el tipo de anestesia más adecuado para ellos. Parte de lograr esto es no solamente la evaluación que hace el anestesiólogo, sí, en el caso de los muy ancianos, la evaluación que hace el geriatra, que hace el cardiólogo, para poder manejar de manera más segura a estos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. Esto se llama prehabilitar, o sea, preparar de manera óptima al paciente. No solamente prepararlo para la cirugía, no, prepararlo en general, como un organismo que va a recibir agentes anestésicos, que no solamente que van a alterar toda su funcionalidad, sobre todo, esto es muy importante, como vuelvo a repetir, el estado de cognición. Son los muy ancianos o son los pacientes prematuros también, aquellos en cual existe mayor riesgo porque el paciente prematuro no tiene aún toda su funcionalidad al 100% y por ende es riesgoso administrarle una anestesia a sabiendas de que muchos de los agentes anestésicos que utilizamos, sobre todo los inhalatorios, provocan un grado de desorden interneuronal. No sé si habría preguntas con respecto a la clase de hoy. Este tema es muy bonito, muy importante. Y si uno realiza esta evaluación preanestésica de manera adecuada con los pasos que esta involucra, revisión de historia clínico, examen clínico, evaluación de vía aérea, exámenes complementarios y luego la determinación de riesgo anestésico y de riesgo quirúrgico, la cirugía va a poder ser conducida sin que haya un riesgo mayor que aquel que se prevé para este tipo de intervención. ¿Preguntas sobre el tema de hoy? ¿Preguntas? ¿Está todo claro, chicos? Sí, doctora. No te escucho, Asbel. ¿Preguntas? Sí, está claro. No, está claro, doctora. ¿Está claro, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, para hacer esta evaluación anestésico hay una ficha, chicos. Hay una ficha. Una ficha que llena cada anestesiólogo en la visita preanestésica o en consultorio. Y en esa ficha está detallado paso por paso todas las cosas que se hacen. Al final existe otro documento más que firma el paciente, donde se le explica el acto anestésico, ¿no? En la consulta y en la visita, uno tiene que disipar las dudas del paciente, decir, señor, usted va a ser operado de una hernia inguinal, por ejemplo, el caso, y probablemente la anestesia que le van a poner sea una anestesia regional, que le va a producir esto, esto y esto. Para eso también existe un consentimiento informado de anestesia para una anestesia general y para una anestesia regional. El paciente va a leer y tiene que firmar su consentimiento para este acto quirúrgico. Actualmente, lo que se está tratando es de cada vez más hacer que el paciente entre con mayor seguridad al quirófano y que el paciente sepa todo lo que le van a hacer, ¿no? Si le van a tener que poner un catéter venoso central, se le explica al paciente. Si el paciente va a recibir elementos sanguíneos, también se le dice al paciente que va a recibir hemoderivados. Y si el paciente, después de la cirugía, va a requerir, por ejemplo, un paciente que va a entrar para una lobectomía
del superior o inferior de un pulmón, por ejemplo. En muchos de estos pacientes van a requerir incluso ir a una unidad de cuidados intermedios. Entonces, se le explica a la paciente y se le explica a la familia sobre que el paciente probablemente después del sala de operaciones va a tener que ir a la UCI, va a tener cuidados intermedios, o un paciente, por ejemplo, de neurocirugía que tiene un tumor de fosa posterior y que se habla con el neurocirujano y te dice que el paciente requiere por lo menos estar en sedación 2 días en la UCI, ¿no? Para disminuir el edema que provoca el acto quirúrgico. Entonces, se le dice al familiar, se le dice al paciente, y debe firmar los consentimientos informados adecuados para evitar cualquier problema que pueda ocurrir. ¿Ok? Si no hay preguntas, chicos, entonces nos vemos el próximo miércoles en clases. Coordinaré con el delegado para el próximo miércoles, creo que es 1, y para Dios mediante podemos hacerlo de manera presencial para ir avanzando en el curso. Si no hay preguntas, entonces, chicos, buenas noches. Gracias, doctorita. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches.